En mi mundo, la foto de perfil de todo el mundo despierta poderes sobrenaturales. Hay gente con Ultraman de Avatar, y al despertar se convierten en luz para proteger a los suyos. Otros llevan a un Super Saiyan, y al despertar arrasan con el vacío. Y otros usan mascotas de foto, y al despertar invocan bestias brutales para luchar por ellos. Pero yo también sé que algunos llevan paisajes o fieras de Avatar, y eso acaba convirtiéndose en monstruos horribles. Me llamo Lin Mo. En mi vida pasada, antes de que llegara la catástrofe, nunca me tomé en serio lo del Avatar. En aquel momento, por seguir la broma, me puse un meme ridículo de alguien bailando con un balón en la mano. Y cuando apareció la luna roja, mientras todos despertaban milagros capaces de destruirlo todo, yo desperté como un pollo que sabía bailar. Aparte de cacarear sin parar y marcarme un baile absurdo, no tenía forma alguna de defenderme. En aquel fin del mundo, donde la vida no valía nada, yo vivía peor que un perro. Cada día solo había 2 horas escasas de luz en las que podía salir, y tenía que rebuscar comida mohosa delante de las narices de aquellos monstruos. Al final, mientras buscaba un trozo de pan entre las ruinas, choqué por accidente con Peng, el abusón del barrio, que había despertado un avatar poderosísimo. Y una simple onda de energía que lanzó sin pensar me arrancó la vida. Ese dolor, la sensación de que mi cuerpo se desgarraba, sigue clavado en lo más hondo de mi alma. Pero cuando abrí los ojos otra vez, descubrí que había vuelto a mi oscuro piso de alquiler. El reloj de la pared seguía tic-tac, y eran las 8 de la noche del 28 de febrero. Faltaban solo 4 horas para la catástrofe que iba a cambiar el destino de la humanidad. Me incorporé de golpe, respiré aire fresco a bocanadas y sentí el corazón desbocado. Lo supe al instante. Había renacido. Y esta vez no iba a permitir que aquella tragedia se repitiera. El tiempo corría sin parar, y en esta vida, casualmente, seguía siendo dibujante profesional. Esta vez tenía en mis manos el pincel capaz de cambiar mi destino. La gente normal solo podía conformarse con imágenes sacadas de internet, pero yo podía crear con mis propias manos el avatar más fuerte de todos. Salté de la cama al instante y aparté los vasos de ramen que tenía encima de la mesa. Encendí el ordenador y abrí el software de dibujo más profesional que tenía. En mi cabeza empezaron a aparecer todo tipo de seres mitológicos prohibidos. Y si iba a dibujar, iba a crear el poder definitivo. Algo que este mundo ni siquiera pudiera soportar. Pensaba fusionar el techo absoluto del poder de la mitología china. El primero, Hong Jun, el dios creador que abrió el cielo y dominó el caos primordial. El segundo, el emperador del este, señor de los demonios y terror de los 9 abismos. El tercero, Su Long, ancestro de todos los dragones y soberano supremo de los 4 mares. Pero sentía que todavía faltaba algo, una fuerza destructiva llevada al extremo. Así que decidí añadir también al guerrero de fusión más fuerte del anime. Sí, Vegito, la fusión definitiva de Kakarot y Vegeta. Iba a coser en un solo avatar a esas 4 existencias capaces de romper dimensiones. Nadie había intentado jamás algo tan prohibido. Mis dedos volaban sobre la tableta gráfica. Entre líneas y trazos, empezó a tomar forma la silueta de un hombre de blanco, imponente y casi divino. Incluso hice que a su espalda asomara la sombra oscura de miles de demonios aullando. Bajo sus pies puse un dragón dorado, y a su alrededor, el aura azul y dorada típica de los Saiyan. Ajusté cada detalle sin apartar la atención ni un segundo, hasta empaparme la camisa en sudor. Pero no podía permitirme ni un instante de distracción, porque sabía que aquello no era solo un dibujo. Era mi única base para sobrevivir en el mundo roto que estaba a punto de llegar. Pronto dieron las 11 de la noche. Solo faltaba 1 hora para que todo empezara. Solté el aire despacio y guardé el archivo. Miré la imagen en la pantalla. Un avatar vivo, imponente, rebosando presión y autoridad. Y sentí un escalofrío que me atravesó el alma. Era una creación totalmente original. La única secuencia suprema que existía en este mundo. Pasé la imagen al móvil a toda prisa. Y en el menor tiempo posible, cambié la foto de perfil de todas mis redes sociales. Justo cuando estaba bebiendo agua para calmarme un poco, el móvil vibró de repente. Era un amigo con el que casi nunca hablaba. Me había escrito. Me preguntaba por qué a esas horas me había puesto una foto tan friki. Miré su foto de perfil, una foto normal de su vida de siempre, y sentí un escalofrío. En mi vida pasada, gente como él acabó convertida en comida para monstruos en la primera oleada. Dudé unos segundos, pero al final le contesté. Le dije, si el cielo cambia de repente y quieres seguir vivo, cierra puertas y ventanas ahora mismo. Y también le dije, escóndete en la parte más profunda de la casa y no salgas por nada del mundo. Después de enviarlo, cerré el chat y dejé de pensar en sus dudas. Me quedé frente a la ventana, mirando aquella ciudad próspera, la capital más importante del reino del dragón. Las luces de neón seguían brillando, pero yo sabía perfectamente que en unos minutos aquello se convertiría en un infierno en la tierra. A 30 segundos del final de la cuenta atrás, mi mente, en lugar de alterarse, se volvió extrañamente serena. Cuando ya has muerto una vez, el miedo deja de pesar. A las 12 en punto de la madrugada del 1 de marzo, un relámpago rojo oscuro rasgó el cielo negro en un instante. Después llegó un estruendo tan brutal que parecía la campana final del apocalipsis, sonando en lo alto de las nubes. En el cielo, antes completamente oscuro, apareció de la nada una luna de sangre temblorosa y desquiciada. Y aquella luz roja, densa como sangre, cubrió la tierra entera en un segundo. Millones de personas se despertaron sobresaltadas por aquel fenómeno extraño y cogieron el móvil casi por instinto. Solo querían saber qué demonios estaba pasando. Pero justo al encender la pantalla, los móviles soltaron un destello cegador. En los teléfonos de quienes llevaban paisajes de foto, la pantalla parecía abrirse como una herida de sangre. De aquella niebla roja salieron monstruos retorcidos y siniestros, abriendo la boca como si fueran a devorarlo todo. Y antes de que sus dueños pudieran reaccionar, los engulleron de un solo bocado. Los gritos resonaban por todo el edificio, uno tras otro, y los que usaban fieras como Avatar lo tuvieron todavía peor. Los demonios de sus fotos salieron arrastrándose, con una sonrisa cruel, y devoraban la carne de sus propios dueños como si estuvieran picando entre horas. En solo unos minutos, el mundo entero se convirtió en un montón de ruinas. Yo seguía sentado frente al ordenador, pero noté un dolor brutal en la cabeza, y la vista empezó a nublárseme. Una voluntad aterradora irrumpió en mi mente, y yo perdí el conocimiento por completo. Cuando recuperé la conciencia otra vez, descubrí que estaba en un espacio caótico e inmaterial.
Allí no había gravedad, ni dirección, solo estrellas infinitas fluyendo por todas partes. Levanté la vista y me quedé tan impactado que fui incapaz de decir una sola palabra. Delante de mí se alzaban 4 estatuas gigantescas capaces de tocar el cielo. Cada una desprendía una presión tan brutal que hasta las estrellas parecían apagarse. Eran precisamente las 4 existencias que yo había dibujado en mi avatar. Y como las había creado yo mismo, se veían mucho más reales que cualquier descripción de las leyendas. Eran vivas, imponentes y desprendían una presión inconcebible. Justo cuando ya no podía soportarlo más, cuando sentía que esa presión iba a destrozarme el alma, una fuerza cálida y gigantesca brotó del vacío y se derramó dentro de mi cuerpo. Mis extremidades, que estaban secas y vacías, recobraron la vida en un instante. Entonces lo entendí. Ese era el momento de mi despertar. Me acerqué a la primera estatua. Era Vegito, el guerrero fusionado, con músculos marcados y una intención de combate infinita. En cuanto apoyé la mano sobre la base de la estatua, todo el espacio se llenó del rugido de la transformación Saiyan. Una luz dorada se metió en mi cuerpo como una riada desatada. Podía sentir cómo cada célula de mi cuerpo empezaba a mutar como loca. Era una sensación de fuerza absoluta, como si pudiera pulverizar montañas de un puñetazo. Mi pelo se volvió dorado en un instante, y a mi alrededor chisporroteaban arcos eléctricos azules. Esa sensación de poder disparado al máximo me hizo querer rugir al cielo. Y cuando terminó la transmisión de poder de aquella estatua, estalló con un estruendo y se convirtió en motas doradas que se fundieron con mi alma. No me detuve. Seguí avanzando hasta la estatua nevada de Hongjun. No era tosco ni salvaje como en algunas leyendas. Al contrario, tenía una presencia sagrada que imponía sin necesidad de enfadarse. Puse la mano sobre la estatua y una energía antigua, inmensa y primordial, barrió mi cuerpo entero. Era el poder creador capaz de abrir el cielo y la tierra. Mis huesos se templaron como si fueran hierro divino, y la resistencia de mi cuerpo alcanzó un nivel que ni siquiera podía imaginar. Aunque un tanque pesado me embistiera de frente, seguramente acabaría hecho pedazos por el rebote. Ese aumento salvaje de poder, más de 10 veces superior, casi me hizo perderme en el placer. Lo raro fue que la estatua de Hongjun no desapareció como la anterior. Se quedó allí, quieta, inmóvil, como si todavía guardara una capa de poder más profunda, esperando a que yo la descubriera. Respiré hondo para calmarme y caminé hasta la estatua del emperador del Este. El ancestro de todos los demonios estaba envuelto en oscuridad, como si cargara un abismo entero a su espalda. En el instante en que mis dedos tocaron la estatua, una luz violeta y negra se clavó de golpe en el centro de mi frente. Dentro de mi mar espiritual apareció una lanza larguísima, envuelta en relámpagos negros. La lanza del caos, el arma divina que según las leyendas podía incluso hacer caer a los sabios celestiales. Aunque en ese momento yo solo podía usar una fracción ridícula de su poder, ya me bastaba para barrer a todos los espíritus malignos de la fase inicial. Tener en mis manos un arma hecha para matar dioses me quitó de encima cualquier miedo al apocalipsis. Por último, llegué ante la antigua estatua de Sulong, con 2 dragones dorados girando a su alrededor. Respiré hondo y puse la mano encima. Un rugido de dragón retumbó por todo el caos, y una pequeña silueta dracónica entró de golpe en mi pecho. Probé a movilizar esa fuerza, y al instante me crecieron 2 cuernos dorados, majestuosos en la frente. Una armadura de dragón dorada, sólida y deslumbrante, cubrió todo mi cuerpo de golpe. Y en mi mano derecha apareció una espada de dragón dorada, rebosando autoridad suprema. En ese momento yo parecía de verdad un soberano descendiendo al mundo mortal. Con la bendición de estas 4 fuerzas divinas, pasé de ser un dibujante cualquiera a convertirme en una existencia casi divina. Y justo cuando estaba a punto de seguir explorando el límite de ese poder, el espacio caótico empezó a temblar con violencia, y toda la luz a mi alrededor comenzó a romperse y recomponerse. Una fuerza enorme tiró de mi conciencia de vuelta al mundo real, y yo abrí los ojos de golpe. Seguía sentado en aquella vieja silla de madera. La luz rojiza de la luna se colaba por la rendija de la ventana, y me bañaba la cara con un ambiente inquietante y antinatural. La tele seguía encendida. La señal estaba hecha polvo, y la pantalla no era más que nieve. Aún así, seguía oyéndose la voz de la presentadora, temblando de puro terror mientras daba un boletín urgente. La oí decir: cierren puertas y ventanas y no abran a nadie bajo ningún concepto. Y siguió: si descubren que su avatar ha despertado algún tipo de poder especial, ayuden a sus vecinos solo si pueden hacerlo sin poner en riesgo su propia vida. Miré el reloj de la pared. Ya eran las 2 de la madrugada. Los gritos horribles del exterior no solo no habían disminuido, sino que sonaban cada vez más desgarradores. Incluso podía oír el chirrido de unas garras pesadas raspando el cemento de las paredes. Bajé la vista hacia mis manos y sentí que aquella fuerza capaz de mover montañas seguía rugiendo dentro de mí. Entonces lo tuve claro. No era ninguna ilusión. Lin Mo. En mi vida pasada, ese nombre significó cobardía y muerte. Pero en esta vida, ese mismo nombre iba a convertirse en la peor pesadilla de todos los demonios y monstruos. Me acerqué a la ventana y miré a las criaturas que devoraban a la gente en la calle. Y en mis labios se dibujó una sonrisa helada. Si el cielo me había dado una segunda oportunidad, entonces las reglas de este fin del mundo las iba a escribir yo. Todos los que me humillaron en la vida pasada, y también todos esos demonios que quieren devorar a la humanidad, más les valía prepararse para recibir al asesino nacido de la fusión de 4 dioses supremos. Agarré con el revés de la mano aquella espada dorada de dragón que aparecía y desaparecía, y empujé la puerta que llevaba al infierno.